Estamos en comunicación con el presidente del bloque justicialista de diputados y además el presidente del Interbloque Argentina Federal. Él es el abogado, diputado nacional por Salta, Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Y bueno, estábamos hablando recién con Gustavo Córdoba sobre los análisis que llevó adelante y los números que le está dando en marzo, en donde, bueno, todavía este juego está recién abriéndose, pero lo que sí quería consultarle, diputado, es si desde Alternativa Federal considera usted que es conveniente que Urtubey empiece a tener algún tipo de direccionamiento discursivo más directo con Roberto Lavagna, en tanto como le dijo Schiaretti, o se dice que le dijo Juan Schiaretti en la reunión de entre semana a Roberto Lavagna, que lo invitó a formar parte de esa interna dentro de Alternativa Federal. Porque lo que yo he notado es que el gobernador de Salta, candidato o precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, está como invitándolo a que también se sume, pero no es algo tan directo todavía. No, nosotros estamos totalmente convencidos, lo hemos hablado con el gobernador Urtubey, de que el aporte que pueda hacer Roberto Lavagna a este espacio es muy importante. Creo que el desafío que nosotros tenemos en Alternativa Federal es ir acrecentando el volumen de este espacio. Siempre lo dijimos que el peronismo es una base muy importante, la de los gobernadores, o el esfuerzo que se viene haciendo también de diálogo con el Frente Renovador Sergio Massa, pero no debía cerrarse las puertas a nadie, es más, buscar ampliar este espacio a otros sectores que no vienen del peronismo. Y incluso, a ver, Urtubey ha tenido reuniones en su momento con Lavagna sobre la realidad del país. Creo que es importante, lo ha planteado él. Lo que sí, que me parece que este espacio se enriquece en la medida de que también no se sintetice al tamaño de un nombre y apellido. Entonces, por eso lo dijo Urtubey, lo planteó Massa, lo reiteró Schiaretti, que en la medida que haya más de un precandidato, las PASO van a ser una herramienta muy importante para potenciar este espacio, que la gente pueda participar, que no sea el dedo de nadie que diga este tiene que ser el candidato, sino que los argentinos dentro de Alternativa Federal puedan tener varias opciones para elegir. Sí, y la lectura que también está haciendo Roberto Lavagna es de agrupar a ciertos radicales que están descontentos con el Frente Cambiemos, y también se habla, bueno, de Martín Lustó, no más allá de lo que sería Ricardo Alfonsín. Entonces lo que quería tratar era de consultarle a usted qué opinión tiene, tanto usted como bueno, el sector de Urtubey, en tanto sumar radicales o sectores del socialismo a lo que sería Alternativa Federal, porque dentro de lo que ha sucedido esta semana, por lo menos la lectura que yo tengo, es que el que intentó ampliar más Alternativa Federal, o el que noto que está tratando de hablar con la mayor cantidad de sectores no peronistas, fue Roberto Lavagna. Mirá, te debo ser sincero, todos esos nombres que decís vos en su momento dialogaron con Urtubey. Sí. Lo que pasa es que por ahí la irrupción de Lavagna hoy se utilizó también como una estrategia de darle más visibilidad a eso, pero estamos perfectamente de acuerdo, es la misma línea. Sí. Tanto Lustó tiene muy buen diálogo con nosotros, yo personalmente con Martín dialogo muchas cosas de la Cámara, de diputados, creo que hay radicales como vos decís, que apostaron en su momento a Cambiemos como una herramienta política para la Argentina y que están defraudados y que pueden encontrar en Alternativa Federal un espacio para plantear también sus expectativas. Entonces yo creo que bienvenida sea si en algún momento tanto Martín Lustó como dirigentes radicales o del socialismo deciden integrarse a un espacio más amplio, del cual no tienen que ir atrás de nadie, sino que formar parte de este tamaño. Yo digo que el desafío nuestro es construir un espacio político tan amplio como el parámetro mismo de la sociedad, ¿no? Y que aquí se dé el debate. Si el punto en común que tenemos que tener es la idea de un país que se desarrolle mirando hacia el futuro, fundamentalmente teniendo en cuenta el interés de los argentinos. Así que a mí me parece bien, me parece, mientras más se enriquezca este espacio mejor, y todos los nombres que diste vos, a mí me parece que sería muy buen aporte al espacio.
Juan Manuel Urtubey tiene muy en claro, una vez que asuma la presidencia, yo lo escucho muy firmemente hablar de un plan de gobierno que tiene que ver con esta idea, que no lo veo tan firmemente en otros candidatos de Alternativa Federal, en donde él se plantea y dice, bueno, si en algún momento llego a la presidencia, a mí me gustaría tener un jefe de gabinete de ministros que trabajaría como un gobierno que trabaja en coalición y que ese jefe de gabinete de ministros sea de la oposición. Y me parece que ese es como un grado de ventaja que está teniendo en esa claridad hacia el resto de los componentes de Alternativa Federal. Esto que él piensa, que piensa Juan Manuel Urtubey, se lo pregunto a usted porque usted fue ministro de gobierno de él, fue ministro de justicia. Esta es una idea que él viene trayendo desde sus gobernaciones en Salta. Esta idea de trabajar un gobierno en coalición, que la tiene tan claro en sus expresiones, viene desde hace un tiempo atrás. ¿Cómo puede explicarle a la audiencia esta mirada del gobernador de Salta? Mira, tiene que ver primero porque quizá en el caso de Alternativa Federal de los precandidatos es el único que está en gestión, entonces lo ve también desde la práctica, no solamente desde la teoría. O sea, él sabe que por la composición política de la Argentina, el presidente que viene no va a tener mayoría en el Congreso, sea el resultado que fuese, y además la grieta en cuanto a diferencias irreconciliables no sirve para gobernar, porque te traba. Entonces, lo que él plantea es decir, el problema de la Argentina, si bien es económico, tiene una base política. Si vos a la grieta no la resolvés, si no volvés a generar mecanismos de diálogo en los sectores, no vas a poder gobernar ni desarrollar ningún plan económico. Acá puede venir Maradona con el mejor de los planes económicos, pero si no resuelve el problema político de la convivencia y del diálogo institucional, va a fracasar. Entonces, la idea del gobierno de coalición tiene que ver con eso, es decir, bueno, incorporar las fuerzas políticas del Congreso que estén dispuestas a aportar para que el país salga adelante, institucionalmente dándole acuerdo al jefe de gabinete. La idea de coalición ya la llevó adelante en Salta Urtubey. Urtubey en el año 2007, cuando asume, a comienzo de año medía 2 puntos y terminó ganando la elección. Y lo hizo a partir de la construcción política, sumando sectores. Es más, sectores que eran enemigos irreconciliables históricos, con ciertos sectores del peronismo, terminaron formando parte de la coalición. Y el día después de ganar Urtubey, convocó a los sectores que habíamos competido con él. En mi caso, yo no trabajé en la primera campaña de Urtubey como gobernador. Sí. Estuve en el sector opositor a él en el año 2007 y en el año 2008 fui convocado como ministro y terminé siendo ministro de gobierno, parte de coordinación de gabinete. Tiene que ver con esa lectura de que es posible cerrar grietas, es posible cerrar diferencias irreconciliables. El que tiene que dar el ejemplo es quien gobierna. Y Urtubey en ese sentido tiene muy clara la posición. Cuando él plantea esto del jefe de gabinete y lo otro que plantea es el Consejo Económico y Social, que lo hizo en Salta, quiere decir que lo primero que tiene que hacer el presidente el día 1, que asuma firmar un decreto donde convoca un Consejo Económico y Social que tiene que ver con la representación de los sectores que tienen intereses en el desarrollo de la Argentina, empresarios, trabajadores, iglesias, ONG, líderes políticos, y decir, bueno muchachos, ¿cuáles son las políticas públicas que nos vamos a poner de acuerdo, 5 o 6, para llevar adelante más allá de nuestras diferencias? Entonces, cuando vos ves esa claridad por ahí en la exposición, tiene que ver con cosas que se hicieron y también con estar en gestión hoy, ¿no? Una cosa es por ahí dar discursos, decir, bueno, yo haría esto, el otro, desde una posición que no tenés compromiso diario en resolver problemas, y otra cosa es tenerlo. Bueno, le hago la última consulta, y en la última consulta lo invito a escuchar un audio que sucedió entre semana de Jorge Macri, que estuvo hablando un poco sobre los dirigentes peronistas, el kirchnerismo, qué pasó en este tiempo. Escúchelo y después le hago una consulta breve. ¿Cómo no? Sí, porque he estado muchas veces con ellos a puerta cerrada, lamentando el estilo y el liderazgo del kirchnerismo, y después siempre salieron corriendo a estar en esa boleta. Les ganó el temor. Y en política, vos defendés ideas. Es más sexy decir pragmatismo, para mí es temor a quedar afuera del poder. Entonces se visten de lo que quieran y justifican cualquier cosa. Y se han ido de izquierda a derecha y han abrazado cualquier bandera en cualquier momento.
Él habla un poco del kirchnerismo, de esa falta de intento que tuvo en realidad lo que se llamaba en aquel momento el peronismo federal, el peronismo racional. Yo creo que no es tan así, pero sí me gustaría tener su lectura sobre él. Mira, Los bandazos de los dirigentes peronistas, me parece que tampoco es momento, ¿no? no, pero uno puede hablar de eso. A ver, el peronismo sí tiene algo en claro cuando gobierna, es que no puede hacerle un vacío a su propio gobierno para que se caiga. Cuestión que no ha pasado en otros gobiernos. Vemos en el caso de hoy cómo a veces prima las internas cuando la gran responsabilidad es gobernar y resolver los problemas de la Argentina. Entonces hay veces que la discusión uno la da hacia adentro. En el caso de Urtubey, vuelvo a decirlo, es uno de los dirigentes que durante la gestión anterior más diferencia ha tenido, sin embargo ha acompañado hasta el final, porque hay una responsabilidad institucional. Y eso no hay por qué ocultarlo. O sea, cuando uno gobierna tiene que hacerse cargo de las cosas buenas y de las cosas malas, lo que no puede es sacar el cuerpo y generar una crisis institucional o un vacío de poder. Eso no ha pasado en otros gobiernos de la Argentina y hemos visto que a veces los problemas internos o la falta de solidez política haya hecho de crisis institucionales muy grandes. Ahora, me parece que 3 años después, ya de haber gobernado, es tiempo que los dirigentes del gobierno empiecen a mirar hacia adentro en la búsqueda de las responsabilidades, porque si no siempre el peronismo, siempre hacia afuera. Mira, si hay algo que este gobierno no puede decir, es que el peronismo no lo dejó gobernar. En el caso nuestro, que somos un sector de peronismo vinculado a los gobernadores y a la gestión, nos han acusado de todo, a veces por aprobar leyes en el Congreso que eran necesarias desde la institucionalidad, porque sabíamos que si no salían, este gobierno se convertía en un gobierno muy débil y podía pasar cualquier cosa. La última, el presupuesto. Sí. Imagínate que si las cosas están así con presupuesto, lo que hubiese sido este país hoy sin un presupuesto es totalmente ingobernable. Entonces, el gobierno hoy y sus dirigentes, como quien hablaba, tienen que empezar a explicarle a los argentinos por qué las cosas que prometieron no se cumplieron. Pobreza cero, caída de la desocupación, la inflación que el mismo presidente dijo es un inútil el que gobierna si no puede resolver la inflación. Y son parámetros que los fijó el mismo gobierno. Entonces yo por ahí veo que el gobierno sigue mirando, o los dirigentes de Cambiemos, o algunos, hacia afuera, y la verdad que la cosa 3 años y pico después es un fracaso culpa de la falta de éxito en el gobierno en su política, ¿no? Sí, y aparte, bueno, de eso que usted decía de pobreza cero, también estaba la lucha contra el narcotráfico y lo que yo creo que es lo más importante y que estábamos hablando acá y que no se cumple y que estas declaraciones de Jorge Macri alimentan a que no se cumpla esto que en definitiva es lo que ellos decían en el 2015 desde la administración de Mauricio Macri, que era unir a los argentinos. ¿No? Me parece que bueno, esto tampoco vos acabás de poner el dedo en la llaga para mí en lo más importante. Y que en realidad uno saca como conclusión que a este gobierno nunca le importó la unidad de los argentinos, porque si no nunca hubiese profundizado la grieta como estilo de gobierno. Entonces, si vos fíjate, si vos 3 años después de iniciado tu gobierno, o sea, un poco menos de un año de irte, de terminar tu gestión, para validar tu gobierno ante la gente, tenés que seguir diciendo voten no a nosotros porque si no vuelve la expresidenta, quiere decir que no sirvió de nada la política que desarrollaste durante 3 años. O sea, hoy vos le tendrías que estar pidiendo a la gente que te vote porque tuviste un éxito con la inflación, porque empezaste a desandar el camino de la desocupación y de la pobreza, porque pudiste unir a los argentinos. Yo no digo que terminaste todo, pero por lo menos entraste en el camino. Y sin embargo, hoy vos fíjate que el discurso del gobierno sigue siendo voten no a nosotros porque si no vuelve la expresidenta. Esa es la demostración del fracaso más grande de este gobierno. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos hablando seguramente durante el año nuevamente y buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el presidente del bloque justicialista en diputados y el presidente del Interbloque de Argentina Federal, el abogado, diputado nacional por Salta, Pablo Cosiner.